escuchado hablar sobre el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo? Seguramente sí, pero ¿sabías que existe otro trastorno con un nombre muy parecido y que muchas personas confunden? Se trata sobre el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, o también conocido como el TPOC. Aunque sus nombres se parecen, no son el mismo trastorno. Mientras que en el TOC la persona experimenta obsesiones y compulsiones que reconoce como excesivas y que le generan malestar, en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo predomina un patrón constante de perfeccionismo, necesidad de control y rigidez en la forma de actuar y pensar. En este video conoceremos qué es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, cuáles son sus características y en qué se diferencian del TOC. Características del trastorno. Se caracteriza por un patrón persistente de perfeccionismo, necesidad de orden, control y rigidez, que limita la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia de la persona. Para establecer el diagnóstico deben presentarse 4 o más de los siguientes criterios: muy perfeccionistas, incapacidad para desechar objetos sin valor, rígidas e inflexibles, excesivamente responsables y meticulosas, preocupación excesiva por detalles, reglas, listas u horarios, poco expresivas emocionalmente, muy exigentes consigo mismas y con los demás, tienen dificultad para disfrutar del tiempo libre y de sus relaciones. Muchas veces son exitosas laboralmente, pero su necesidad de hacer todo perfecto puede impedir que terminen las tareas. No buscan hacer las cosas bien, buscan que sean perfectas y cuando no lo logran, su vida personal, laboral y social termina afectándose. Diferencia entre estilo, de personalidad y patología. Uno de los aspectos más importantes que explica Len Sperry en el año 2016 es que existe un continuo entre un estilo de personalidad saludable y un trastorno de personalidad. Por ejemplo, deseo de hacer bien las tareas. En el estilo de personalidad, la persona desea completar tareas y proyectos sin fallas ni errores. Se enorgullece de hacer bien su trabajo, incluso cuidando los pequeños detalles. En la patología del trastorno, el perfeccionismo es tan intenso que difiere con la finalización de las tareas porque nunca considera que el trabajo está suficientemente bien hecho. En caso de organización, en el estilo de personalidad, le gusta que las cosas se hagan perfectamente y de una manera específica, pero tolera que existan otras formas de hacerlas. En la patología del trastorno, existe una preocupación excesiva por los detalles, las reglas, las listas, el orden, la organización y los horarios, hasta el punto de perder de vista el objetivo principal de la actividad. Un estilo de personalidad es simplemente una manera característica de ser y por sí solo no presenta una enfermedad. En cambio, hablamos de patología cuando esos rasgos se vuelven inflexibles, persistentes y provocan problemas importantes en la vida cotidiana, las relaciones o el trabajo. La diferencia principal no está en tener ciertos rasgos, sino en el impacto que estos tienen sobre el funcionamiento y el bienestar de la persona. Etiología. La etiología del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva es multifactorial, ya que intervienen factores biológicos, psicológicos y ambientales. En los factores biológicos existe una predisposición genética moderada y rasgos como el perfeccionismo, la inhibición emocional y la baja tolerancia a la incertidumbre. En los factores ambientales es más frecuente en personas que crecieron en familias muy exigentes y rígidas, con normas estrictas, padres perfeccionistas, altas expectativas y poco afecto emocional. En los factores psicológicos, como resultado, la persona aprende que solo será aceptada si hace las cosas perfectamente, desarrollando rigidez, necesidad de control y miedo a cometer errores. Finalmente, el DSM-5 señala que estos patrones comienzan al inicio de la vida adulta, se mantienen estables con el tiempo y afectan el funcionamiento personal, social y laboral. Epidemiología. Es considerado uno de los trastornos de personalidad más frecuentes. De acuerdo con el DSM-5, presenta una prevalencia estimada entre el 2,1% y el 7,9% de la población general. Además, se diagnostica aproximadamente el doble de veces en hombres que en mujeres. Comorbilidad. El TPOC suele presentarse junto con otros trastornos mentales. Las comorbilidades más frecuentes son trastornos de ansiedad,
trastorno obsesivo compulsivo, trastorno depresivos y trastorno bipolar. Diagnóstico diferencial. El principal diagnóstico diferencial es con el trastorno obsesivo compulsivo. Aunque ambos presentan perfeccionismo y preocupación por el orden, en el TOC predominan las obsesiones y compulsiones, y la persona reconoce que le generan malestar. En cambio, en el TPOC no hay excepciones ni rituales. El problema es un patrón de personalidad basado en el perfeccionismo y en el control, que la persona suele considerar normal. También debe diferenciarse del trastorno de ansiedad generalizada, del trastorno narcisista y del trastorno de personalidad por evitación. Ejemplo de estudio de casos. Caso 1. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. El señor Matías tiene 39 años y presenta problemas matrimoniales, tiene mucha dificultad para decidir, excesiva preocupación por detalles, pensamiento rígido, poco afecto emocional. Su perfeccionismo termina afectando tanto su trabajo como su matrimonio. En el caso 2 tenemos el estilo de la personalidad obsesivo-compulsivo, donde el señor Carlos tiene 41 años, también es muy organizado y perfeccionista, pero aquí hay una diferencia. Gracias a ello ha generado él grandes beneficios para la empresa donde trabaja y aunque dedica mucho tiempo al trabajo, él sí logra mantener acuerdos con su esposa para poder compartir con ella tiempo con su familia. Para finalizar, es importante que recordemos que detrás de estas conductas no hay simplemente una preferencia por el orden o la disciplina, sino un trastorno que puede generar dificultades importantes en la vida diaria. Informarnos sobre él es el paso fundamental para que nosotros podamos fundamentar la comprensión y reducir los estigmas